Los ponemos delante de tu presencia y los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo te damos gracias por la maestra que va a impartirles esta mañana la clase. Te rogamos, Padre, que tú la uses, que sea un instrumento en tus manos para que ella pueda transmitir el mensaje que tú tienes preparado para estos niños esta mañana, Señor, y que pueda plantar la palabra en sus corazones, Señor. La bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pásenle. Ve con los niños, mi amor. Ve con ellos. Creo que hoy son más niños que adultos, ¿ah? Se quedó la mitad. Bueno, pues gracias a Dios por ellos. Bien, vamos a preparar nuestros corazones esta mañana. El Señor tiene una palabra para nosotros. Vamos a poner atención, vamos a estar atentos a qué es lo que nos quiere hablar el Señor esta mañana. Esta mañana nos comparte la palabra mi esposa. Yo les pido que estén atentos a lo que Dios nos va a hablar. Amén. Gracias a Dios por sus vidas esta mañana, que han dispuesto su corazón, porque se veía que iba a llover un montón, que venía fuerte la lluvia y mira, le dije yo a mi esposo, creo que ni se va a escuchar por la lámina la predicación. Pero gracias a Dios por sus fidelidad de ustedes, bendito sea Dios por sus vidas. Y bueno, el tema que Dios nos trae esta mañana es utensilios de honra. Sabes que Dios las últimas 2 o 3 semanas de mi vida ha traído esto de que Él va a traer nuevamente honra en los utensilios. Ajá. Y vamos a 2 de Timoteo 2:19. Dos 19 al 21. Ajá. Amén. Vamos a ponernos de pie con esta palabra para dar inicio. Y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acompáñenme a leerla juntos del 19 al 21. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoced al Señor los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro. Unos son para uso honroso y otros para usos viles. Así que si alguno se limpie de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Inclina tu rostro, Padre, te damos muchas gracias porque hemos sentido tu presencia en este momento. Seguimos estando delante de ti, Señor. Tú estás con nosotros, tú estás avivando el fuego de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Tú nos estás guiando a toda verdad y tú hablas a nuestras vidas. Te rogamos que tú quites todo estorbo, toda distracción en nosotros, todo peso que nos asedia, Señor, para entrar al lugar de reposo voluntariamente esta mañana y atender tu llamado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Yo no sé, yo creo que se habla mucho en la congregación de que hay ovejas y cabritos en las congregaciones. La Biblia lo menciona. Y también hemos mencionado muchas veces que hay trigo y cizaña, y como dice la palabra de Dios,
todos deben de crecer al mismo tiempo, no los puede arrancar, dice el Señor, no los arranquemos porque así es necesario que crezca, no sea que arrancando uno, arranquemos al otro también. Ahora vamos a hablar de utensilios de honra y utensilios de deshonra. Yo creo que el Señor quiere que seamos, como dice su palabra, todos de honra, porque todos estamos aquí para ser utensilios de honra. Perdón. Y dice la palabra de Dios, en una casa grande hay utensilios de oro, de plata, pero también hay utensilios de uso deshonroso y hay utensilios de uso de honra. ¿Cuál es una casa? La iglesia, dice la palabra de Dios que la iglesia es casa de Dios o habitación de Dios. ¿Sí o no? Hemos escuchado eso en la palabra, en la misma Biblia. Y por eso dice una casa grande, porque nosotros somos grandes, en todo el mundo estamos. Y dice, por eso empieza diciendo que nosotros nos apartemos de iniquidad todos aquellos que invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, y también hay de madera y de barro. Unos son para uso honroso y otros para uso deshonroso, ¿no? Y yo creo que Dios va a traer libertad a nuestros corazones. ¿Y sabes para qué son los utensilios? ¿Qué te suena cuando escuchamos de utensilios? Algo que te sirve para hacer la obra. Y si tú vas, como decíamos, si tú vas a hacer una casa y tú no llevas utensilios, ¿qué vas a hacer? Aunque seas el mejor ingeniero, aunque seas el mejor constructor, si tú no llevas utensilios, tú no vas a servir para nada, en pocas palabras. El ama de casa o el chef es el mejor chef, pero no tiene cacerolas, no tiene salero, no tiene estufa, no tiene nada, no tiene utensilios. Entonces, ¿para qué va a servir? Para nada. Y sabes que en la congregación igual hay para usos de honra y usos de deshonra, pero es necesario que hoy entendamos que Dios nos quiere promover a todos para que honremos su nombre y para que también nosotros seamos de honra todos. Y yo puedo ver, yo puedo entender que los utensilios es la novia, la esposa de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él te usa, Él te utiliza para predicar el evangelio. Entonces tú y yo somos utensilios. ¿Qué quiere decir? Usados por Dios para hacer la obra aquí en la tierra. Tú puedes decir, ay no, la esposa no es utensilio. ¿Quién es la esposa de Jesucristo? La que se va a casar con Jesucristo, la iglesia. Y dice la palabra de Dios, al esposo no es bueno que él esté solo. Le daré una, ¿qué? Ayuda. Alguien útil. Un utensilio es útil para que ella le ayude y los dos avancen. Entonces, también hay utensilios de deshonra. Ahí mismo dice la palabra que en el 17, me parece, verso 17 dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornaron la fe de algunos. ¿Qué son Himeneo y Fileto? Que suena a filete. ¿Qué eran? Dice la palabra de Dios. Estaban en la iglesia también. Dice, no seamos como estas dos, Himeneo y Fileto, no seamos como ellos, que se desviaron de la verdad, y no solamente desviaron de la verdad sus vidas, sino dice que afectaron y trastornaron la fe
de algunos. ¿Qué quiere decir? Que no estaban afuera, que no eran incrédulos, que estaban ¿dónde? En la casa de Dios, en una casa grande. Y ellos no eran instrumentos de honra, al parecer, dice el apóstol Pablo, porque ya más abajo dice, nosotros quitémonos de todas estas cosas, quitémonos de desviarnos nosotros del camino de Dios y de desviar a la gente del camino de Dios. Ustedes saben que Ananías y Zafira, ¿quiénes eran? También estaban dentro de las puertas de la iglesia. Y estaban para uso deshonroso, deshonraban el nombre de Dios, deshonraban el ministerio apostólico. Y yo no sé si han leído ahí mismo en el libro de los Hechos, dice que Simón ya era creyente, dice la palabra de Dios, es más, ya hasta se había bautizado. Y andaba en el ministerio de Felipe, el evangelista Felipe, y dice la Biblia que cuando él veía cómo los apóstoles imponían las manos y estos recibían al Espíritu Santo, él les dijo, yo les doy dinero, ¿cuánto quieren? Para que ese poder y le dice, arrepiéntete, le dice el apóstol, porque en hiel y amargura tú estás, arrepiéntete. Usos deshonrosos, gente dentro de la congregación que no necesariamente eran platos honrosos o utensilios honrosos. Y tú dices, sí, pero también son necesarios. Pero aquí no es si son necesarios o no. Aquí es que nosotros nos vamos a limpiar, porque Dios quiere traer una limpieza total en cada vida de nosotros. Y Dios se lo dice a Saulo, le dice, tú me eres utensilio. Acuérdense que cuando él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo en el libro de los Hechos, se le aparece el Señor Jesús y lo deja ciego. Y el Señor Jesús va con Ananías después de 3 días que estaba en ayuno y ciego, Saulo, y le dice Dios a Ananías, Jesús le dice, Ananías, ve con Saulo. Y ustedes saben que él se espanta y dice, no, Señor, porque él es el perseguidor de la iglesia, como diciendo, ¿qué hice para que me vaya a matar este hombre, no? Y dice, no, él acaba de tener un encuentro personal conmigo, ve y dile que él me será instrumento útil para hablarle a los gentiles. Instrumento, ¿qué es la iglesia? Es un instrumento. Y sabes que el apóstol Pablo tenía cinco idiomas, hablaba 5 idiomas. El apóstol Pablo era judío y era romano, tenía la ciudadanía romana, porque Tarso era una ciudad de Roma. Él era nacimiento de padres judíos, pero como nació en Roma, en una ciudad de Roma, que es Tarso, tenía las 2 ciudadanías. Así es que cuando él va, lo llevan a juicio, el general del ejército le dice, ¿cómo tú eres romano? Y se espantó porque llevaran al juicio a un romano. Dice, ¿tú eres ciudadano romano de verdad? Y le dice, sí. Y dice, yo compré a gran precio mi ciudadanía romana. Y dice, no, pues yo soy de nacimiento. Y dice el Señor, Él me será instrumento útil para hablarle a los demás de mi palabra. Y pues ustedes saben la historia, empieza a ser utilizado por el Espíritu Santo, pero un verdadero instrumento. Y sabes que el enemigo sabe que tú y yo somos instrumentos. ¿Y qué quiere hacer el enemigo? Él quiere que seamos instrumentos de deshonra, y lo que te lleva a deshonrar a Dios es el pecado.
Tú sabes que cuando llegaba un enemigo a conquistar al pueblo de Israel, se llevaba a los judíos, pero ¿qué se llevaba también consigo? Dice la palabra de Dios que se llevaba los utensilios de la casa de Dios. Se llevaba los tazones de oro, los tazones de plata y se los llevaba cautivos. Y él no se llevaba, el enemigo no se llevaba los tazones viles. Yo no creo que el enemigo se cargara el bote de basura para llevarlo cautivo. ¿Tú sí crees eso? ¿Y sabes qué hacía con los utensilios de la casa de Dios? Los profanaba. Los profanaba. ¿Qué es profanar? Es agarrar algo santo y meterle cosas viles y usarlo para cosas deshonrosas. Eso es profanar. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel 1, cuando el rey Nabucodonosor se lleva a los judíos, dice la palabra que también se lleva, ¿qué? Los utensilios honrosos. Así es que el enemigo se lleva nuestra vida al pecado, o se quiere llevar nuestras vidas al pecado. Y tú y yo hemos sido lavados con la sangre de Cristo, ¿sí o no? ¿Y qué hacía Dios en el libro de Números, en el libro de Levítico? ¿Cuál fue la ordenanza de Dios a Moisés? Que cuando hiciera los utensilios santos, Moisés tenía que sacrificar un cordero y rociar, dice la palabra de Dios, solo los utensilios santos con la sangre del cordero. Y vamos a ver qué dice Hebreos. Eso está en Levítico 8, 10 al 11. Vamos a ver primero Levítico para que veamos el Antiguo Testamento. Eso nos lo manda como referencia. Ajá. Diez, 8, 10, 11. Dice, todos los utensilios los santificó, los roció y los consagró, porque eran utensilios santos. Esos no se podían sacar del templo, porque era algo muy delicado si se llegaba a sacar del templo, porque estaban consagrados. Y ahí mismo vamos en Hebreos 9, del 20 al 21, que es la referencia que nos mandó el escritor de los Hebreos, para que veamos nosotros nuestra propia vida. 9, 20 al 21. Y ahí podemos ver también como referencia Éxodo 24, 6 al 8, si ustedes lo quieren anotar, los que anotan, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, y además de esto rocía también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Con la sangre rocías todos los vasos del ministerio con la sangre del cordero. Y aquí está hablando Hebreos diciendo que tú y yo fuimos consagrados. Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú fuiste consagrado y tú fuiste rociado, dice la palabra de Dios, con la sangre del Señor Jesucristo. Vamos a ver Daniel, cómo Nabucodonosor, cuando llega a Babilonia, el libro de Daniel 1:7, ¿qué es lo que se lleva? Los utensilios santos y los profana. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de los tesoros de ¿quiénes? De sus dioses.
los llevó Nabucodonosor, los sacó de la casa de Dios y los profanó y los llevó a la casa de sus ídolos. Se llevó, mató a más de 100,000 judíos Nabucodonosor en ese entonces, en el exilio. Más de 100,000 judíos, y a otros junto con Daniel y sus amigos se los llevó. Pero dice que los utensilios los metió a la casa de sus ídolos. ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo nos lleva, aunque estamos en la casa de Dios, nos lleva, ahora no físicamente, nos lleva espiritualmente a profanar lo santo que Dios puso en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y sabemos que solamente el pecado puede profanar los vasos de honra que Dios limpió. Él ya puso a su Espíritu Santo en nosotros, por eso nosotros tenemos que agradarle solo a Él. Aunque estamos aquí, aunque alabamos a Dios, aunque adoramos a Dios, aunque ayunamos, aunque oramos, si hay pecado en nuestro corazón, todavía está siendo profanado el nombre de Dios en nosotros. Utensilios. Y sabes que todos los utensilios son necesarios. No puedes poner el bote de basura en medio de la mesa para que luzca bonito. No lo puedes hacer porque es utensilio de uso deshonroso. Lo mismo Dios no agarra utensilios de deshonra y los muestra y los honra. Son utensilios de deshonra. Y sabes que un pastor, antes de bajar yo veo las predicaciones de Bailey Cornell, dice un pastor que él estaba de visita con unos pastores amigos de él y estaban en el jardín, me parece que estaban haciendo carne asada en el jardín y su perro andaba jugando con su tazón de la comida. Y dice que le llamó la atención el tazón porque no era como cualquier tazón que te venden en el supermercado para el alimento del perro. Él lo vio diferente y le dijo, ¿puedo ver el tazón? ¿Qué es lo que está jugando el perro? ¿Qué es lo que tiene jugando el perro? Y le dice el dueño, el pastor le dice, es su taza de su alimento. Y le dice el pastor, ¿puedo verlo? Y dice, sí. Agarra el tazón y lo empieza a ver. Y le dijo, ¿me lo regalas? Y dice, ¿el tazón del perro? Bueno, pues llévatelo. Dice, es que se me hace que este no es para estar aquí, ¿no? Porque tenía lodo y estaba en el jardín. Y se lo lleva y lo lleva a los evaluadores, y era un tazón de la dinastía Ming, de los reyes Ming. Y invaluable, obviamente invaluable. Y sabes que ellos no sabían qué tan caro era ese tazón porque ellos lo habían comprado en un mercado de pulgas, en un bazar. Y lo vieron, lo compraron y dijeron, pues vamos a ponérselo de taza al perro. Pero ahorita antes de bajar estaba viendo que esos tazones de la dinastía Ming, se subastó uno de ellos, se subastó entre los 25 millones de dólares a 35 millones de dólares, un solo tazón de la dinastía Ming. Y a veces tú y yo no sabemos el costo que tenemos, dice el apóstol. Es un costo que no tiene precio, porque fuimos comprados con la sangre de Cristo. Esta pareja, los dueños del perro, nunca supieron qué precio tenía ese tazón con el que andaba jugando su perro. Y tú y yo
perdemos la identidad, perdemos el precio que nosotros tenemos y nos devalúa el pecado. Porque ¿qué es lo que le da el precio a la ropa de marca? No es Dios. Dios no dice, y esta ropa de marca será más cara y esos pantaloncitos del tianguis serán a 200 pesos. No es Dios. El hombre dice, el hombre le empieza a dar a las marcas más populares, les empieza a subir y a subir y a subir. Y al rato lo que te costaba 5 pesos, 10 pesos, ya ahora ya no lo puedes comprar. ¿Saben cómo empezó la marca Levi's? Los de las minas, los hombres de las minas, ellos tenían pantalones común y corriente y se metían a la mina y al ratito ya traían las rodillas rotas. Y ningún pantalón les duraba. Así es que un señor que hacía lonas, que tenía lonas, que vendía lonas, dijo, ¿por qué no mejor les hago de las lonas pantalones a los mineros? Se le ocurrió la idea y cortó y les empezó a vender a los mineros pantalones de mezclilla. Y todos los mineros, todos iban a comprarle a él. Ahora la marca Levi's. Y en todo el mundo, mujeres y hombres en todo el mundo traen jeans, ¿sí o no? Y antes te costaban baratos y ahora ¿quién les ha dado el precio? Nosotros mismos. El hombre mismo dice, no, ese es del tianguis. Y hay conocedores de las cosas caras. Yo sí veo una cosa cara, una camisa cara y una barata. Para mí, con que te vista es más que suficiente. Si te viste, tan tan. Si te ves bien, tan tan. Y no hay gente que dice, mira siempre la pastora con su ropa de tianguis de 200 pesos. O si traes algo de marca, no, con los diezmos ya se está vistiendo de marca, mira, ya no hay que diezmar. Y así uno mismo le da el valor, pero te has preguntado delante de Dios, ¿cuál es tu valor? ¿Te has puesto a pensar si el enemigo no está profanando tu vida con el pecado? Y tú mismo te has devaluado delante de la presencia de Dios a causa del pecado. Sabes, yo puedo ver la vida de David, cómo David no perdió su personalidad todo el tiempo que vivió. Cuando él llegó a llevarle la comida a sus hermanos, a visitarlo, le dijo su papá, ve, llévale higos, llévales miel, ve y visítalos, llévales panes, y ve y checa cómo están tus hermanos, y me vienes a avisar. Cuando David era un niño de 17 años, un adolescente, y él va y llega con sus hermanos, y ¿qué se encuentra? Un Goliat de casi 3 metros, un hombre muy gigante que está insultando al ejército de Dios, de Israel. Y él llega a ver a sus hermanos y se encuentra con ese cuadro. Y dice, ¿qué está pasando aquí? Sus hermanos, vete, ¿a qué vienes a hacer? Lo regaña a su hermano mayor y le dice, vete a cuidar tus pocas ovejas que dejaste allá en casa. Tú nada más vienes a ver aquí el chisme, pues. Y dice, no, pero ¿qué está pasando? Dice, mira, el gigante nos está amenazando. Dice la Biblia en Primera de Samuel que el gigante llegaba día y noche, día y noche, día y noche. Sobre 40 días llegó a amedrentar al ejército de Dios. 40 días, alrededor de 80 veces les decía que ellos no servían. Y dice la palabra de Dios que no solamente el ejército de Israel tenía terror, sino el mismo Saúl, dice la Biblia, tenían gran miedo. No decía medio se amedrentaban, decía gran miedo todos, el ejército y Saúl.
Y cuando llega delante de Saúl, David le dice, mire Señor, yo allá cuando me querían quitar una oveja, yo le abría el hocico al león y le abría el hocico al oso, le sacaba mi oveja y los mataba. ¿Por qué? Porque le estaban quitando su herencia y David no iba a permitir que nada ni nadie le quitara la herencia. Dice la palabra de Dios que tú y yo somos la herencia de Jesucristo. Entonces, Saúl lo hace vestir con sus ropas y ¿qué crees que pasó? Que no pudo ni caminar, ni con el escudo, ni con el yelmo, ni con el pectoral, ni con sus calzados, no pudo caminar y dijo no. Él se despojó de todo. Usted sabe la historia, agarró su honda, su piedra. Yo creo que de ahí dice el dicho, Goliat inventó el qué mala onda, ¿no? Qué mala onda. Entonces lo mató. Pero ¿sabes qué dijo? ¿Qué decía el gigante? Decía, este ejército ¿de quién? De Saúl. Este ejército de Saúl no me va a hacer los mandados. Y cuando sale David y se enfrenta al gigante, le dice, tú incircunciso. ¿Qué quiere decir eso? Tú no estás bajo el pacto y yo sí. Tú incircunciso vienes a ofender a los escuadrones de Jehová de los ejércitos. El enemigo decía, ejército de Saúl. David decía y identificó al ejército de Jehová de los ejércitos. No pierdas tu identidad. Que el pecado no nos haga perder la identidad. Volvamos nuevamente, regresemos. Y quiero decirte algo. David no estaba bajo el pacto que tú y yo estamos. Y tenía tremenda identidad. Y era tremenda vasija de honra. Y no estaba bajo la sangre de Jesucristo, estaba bajo la circuncisión. Imagínate tu vida y mi vida. No quiero decir que él era menor que nosotros. Dice la palabra de Dios, lo vimos en Hebreos, que la sangre de Jesús fue rociada sobre nosotros como instrumento de honra, como instrumento santo, santo. Y te espanta. Porque dices, Dios, ni aun los ángeles que tú los hiciste, mayores que nosotros en poder, en gloria, en honra, fueron comprados. Ellos fueron creados. Y tú y yo fuimos comprados. No entendemos, de verdad que no entendemos la magnitud con la que nosotros estamos en la presencia de Dios. David entendía y decía, si yo me he enfrentado a un oso de 3 metros y lo he partido en 2, cuanto más a este incircunciso que ni siquiera está bajo el pacto de la presencia de Dios. Utensilios de oro, de plata y utensilios de barro. ¿Qué significa el barro para ti? El hombre, la humanidad es el barro. ¿De qué fue hecho? ¿De qué somos hechos? ¿De qué fuimos hechos en el principio de la creación, en Génesis? De barro, instrumentos de barro. Pero ¿de qué? ¿A qué te transformó Dios? Instrumentos de oro y de plata, instrumentos de justicia y de misericordia. Y a veces queremos seguir siendo de barro. El barro no tiene valor. Yo me imagino, no me puedo imaginar que tú tengas un bote de cristal cortado, un jarrón de cristal cortado y ahí eches tus bolsas de basura
y se las lleves al camión de basura. ¿Qué va a hacer el camión de basura? ¿Cómo trata tus botes de basura? El señor de la basura, ¿cómo los trata? Los avienta la basura y todavía los sacude. Tu bote los sacude. Cuando tú le das al de basura, los sacude. Por eso tiene que ser cualquier bote el que tú usas para la basura. Es más, se rompió tu cubeta y dices, mi cubeta ya no sirve para el agua, pero sí sirve para echar la basura del baño. Y ahí está, en el baño. Está cuarteada, pero no se salen los papeles del baño. ¿Sabes? Dice la palabra en el libro de Nehemías 3:1 que había el sumo sacerdote Eliacim y el sumo sacerdote Eliacim. Dice la palabra de Dios en Nehemías 3:1. Vamos a leerlo, dice. Ustedes saben la historia, llegó Nehemías a levantar los muros de la ciudad de Dios. Y dice, entonces se levantó, ¿quién? El sumo sacerdote Eliacim, con sus hermanos los sacerdotes. Edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Ameán y edificaron hasta la torre de Ananel. Dice, el sumo sacerdote y sus hermanos, ¿quiénes? Los sacerdotes, dice Nehemías, me ayudaron. Y ellos edificaron la torre y las puertas. Y tú puedes seguir leyendo más adelante. Y dice la Biblia, pero el sumo sacerdote emparentó con Tobías, emparentó con Sanbalat. ¿Quiénes eran Sanbalat y Tobías? Enemigos de Israel, enemigos. Dice, eran amonitas. ¿Y quién era Amón y Moab? Dice la palabra de Dios, ellos no nos dejaron pasar, dice el Señor, por tanto ellos son enemigos míos, dijo Dios. Amón y Moab son mis enemigos. Los hijos de Lot, ¿no? Si mal no recuerdo. Ellos son mis enemigos porque no nos dejaron pasar. Y emparenta. No era cualquier judío, dice la palabra, y era el sumo sacerdote, emparenta con los amonitas. Y estos también no eran cualquier cosa. Estos no eran enemigos pequeños. Eran enemigos grandes. Sanbalat era gobernador de Samaria y se relacionó con el sumo sacerdote Eliacim. Tobías era funcionario de Amón y principal de la familia de los judíos. Fíjate cómo no eran enemigos pequeños. Es más, dice el dicho que no hay enemigos pequeños, ¿sí o no? Que cuando es tu enemigo no hay enemigos pequeños. Vamos a seguir leyendo. Ahí en Nehemías 4, adelante, 4:7 dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a uno para venir a atacar a Jerusalén y hacerles ¿qué? Daño. Entonces oramos a nuestro Dios, por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Fíjate cómo piensa el enemigo. Ciega el entendimiento, ciega los ojos del cristiano y dice, no sepan, ni oigan, ni vean hasta que ya estemos ¿en dónde? En la casa de Dios.
hasta que ya estemos en medio de la congregación, hasta que ya estemos ahí adentro. ¿Y qué hace el enemigo? El enemigo sutilmente se va metiendo en tu vida y en mi vida hasta que se posesiona en el centro de tu corazón y ya no hay lugar para el Señor. Más adelante, Nehemías 13, adelántense. 13:4, vamos a ver del 4 en adelante. Fíjate cómo Eliacim había estado con Nehemías, de acuerdo, ayudó, edificó muro, edificó puerta, pero dice, y antes de eso el sacerdote, siendo el jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Con quién? Con el pecado. Había coqueteado con el pecado, le había permitido al pecado, le había hecho una gran cámara en la cual se guardaba antes las ofrendas, los inciensos y ¿qué? Los utensilios, el diezmo, el grano, el vino y el aceite que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y a las ofrendas de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén. Ustedes saben que Nehemías regresó con el rey, porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliacim por considerar a Tobías, haciendo para él la cámara de los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen la cámara e hiciesen volver ahí, ¿qué? Los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas, el incienso. Y encontré asimismo que las porciones de los levitas no se les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacía el servicio habían huido cada uno a su heredad. ¿Qué estaba pasando? Dice que ya Tobías ya estaba bien instalado donde eran los utensilios, donde se guardaba el grano para los levitas. Ya los levitas, por tener hambre, ya se habían ido cada uno a su ciudad, ya no tenían de qué vivir. Y dice, ¿y los utensilios de Dios dónde están? No, pues está su cámara de Tobías, está su alfombra, está su buró, está bien a gusto, que estaba ya instalado en la recámara de Dios, donde se guardaban las cosas santas. Las habían mandado a otro lado y metido ahí Tobías a causa del parentesco que él había tenido. Y vámonos al 28, ahí mismo 13:28. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliacim, era yerno de Sanballat amonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Su nieto del sumo sacerdote, el hijo de Joiada, su hijo del sumo sacerdote, ya había emparentado con el amonita. Ya estaba, pero mira, bien instalado, bien campante, bien a gusto. Ay, y así estamos a veces. Ya el pecado ya está en medio de nosotros, y nosotros ni enterados. No vean, no oigan, no entiendan hasta que ya estemos en medio de ellos. Les decía que cómo muere un sapo cocinado en la olla. Pone la olla, el ama de casa pone la olla y le empieza a encender el fuego y pone ahí al sapo. Lo va a cocinar, pero el sapo no lo sabe. Así es que empieza lo calientito del agua y el sapo, ¡ah, qué a gusto! Qué rico se siente, mira, no pude caer en otro charquito mejor que este.
Pero ¿qué crees? Que va subiendo la temperatura. Así es que el sapo tiene que regular la temperatura de su cuerpo a la temperatura del agua. Y sigue hirviendo y sigue regulando su temperatura. Y sigue subiendo la temperatura del agua y el sapo sigue subiendo su temperatura. Hasta que, ¿qué crees? Hasta que llega el momento que ni se da cuenta que ya murió cocinado. Donde pudo haber saltado a tiempo, porque la olla no tenía tapa. Cuando hubiese sentido lo caliente hubiese saltado, pero estuvo tan entretenido regulando su temperatura que murió cocinado. Y ni cuenta se dio cuando terminó en el estómago de la familia. Vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer con nosotros. Ahí mismo en Daniel decíamos que fue llevado los utensilios en Daniel 1. Ahora vamos a Daniel 5. 5 del 1 al 7. El rey Belsasar hizo un banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebían vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajese los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos, y el rey y sus grandes, sus mujeres, sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora apareció el dedo de una mano de hombre que escribía delante del candelabro sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos se turbaron y se debilitó sus muslos y sus rodillas daba cada uno contra la otra, y el rey gritó a alta voz que hiciesen venir a los magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevado en su cuello, y será el tercero señor en el reino. Dice la palabra de Dios que estando él con sus ídolos y 1000 de los más fieles príncipes trajeron, dice la palabra de Dios, y trajeron los utensilios de oro y de plata. ¿Y qué estaban haciendo? Profanándolos. Ajá. Y el verso 22, Daniel le está dando la interpretación y le está explicando: y tú, hijo Belsasar, no te has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, y siendo traer delante de ti los vasos de la casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. El Dios en cuyas manos está tu vida y en cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y ustedes saben que fue pasado, transportado la gloria de Babilonia a los medos y a los persas, ¿no? Al rey de Ciro y a su padre, ¿no? ¿Y quién es el rey de Ciro? El rey de Ciro fue el que nuevamente devolvió los utensilios de oro, de plata que Nabucodonosor se había llevado. Y yo creo que Dios está
en este tiempo hablándonos a ti y a mí para que nuevamente un Ciro se levante y sean devueltos los utensilios de oro, de plata a la casa de Dios. Tú puedes decir, ya estamos en la casa de Dios. Pero vasijas de qué somos nosotros. ¿Sabes que el rey de Ciro está profetizado en Isaías 45:1? Anótenlo. Dice, y levantaré yo a un hombre llamado Ciro con nombre. Fíjate, ya le había dado nombre Dios a Ciro y faltaban todavía 150 años para que esta profecía se cumpliera. Un hombre no judío, que no me conocía, que no era de religión, de su religión de los judíos o de su enseñanza de los judíos, era gentil. Ciro era gentil, era de los medos y de los persas. Sin embargo, él fue levantado para devolver nuevamente los vasos de oro y de plata, nuevamente a la presencia de Dios. Tú y yo no éramos del pueblo de Dios, ¿o sí? Tú y yo éramos como Ciro. Tú y yo éramos gentiles. Dice, y levantaré a mi siervo, a Ciro, y lo tomaré por su mano, y lo llevaré, y él devolverá nuevamente los tesoros a mi casa, dice Dios. Y así fue por manos de Esdras. Esdras construyó el templo, y dice la palabra de Dios que Ciro dio la orden y dijo, todos los tesoros que están aquí en Babilonia se los devuelven a Jerusalén. El pecado es el que nos puede apartar de la presencia de Dios. El pecado es el que profana nuestras vidas. Y como dice Hebreos, nosotros fuimos comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y les comentaba una historia real de un príncipe. Este príncipe era hijo de cristianos y sus abuelos cristianos también. Así es que este príncipe siempre escuchó desde que nació la palabra de Dios. Siempre sus papás o sus abuelos le predicaban, pero este príncipe no había querido nada con el Señor. Y él era amante de la cacería, le gustaba salir de casa y cuando salía de casa invitaba a los nobles, invitaba a otros príncipes, a otros reyes, a los monarcas y a los condes y se iba de cacería. Así es que tenían más de 2 horas persiguiendo un ardillo blanco, más de 2 horas. Y ya teniendo al ardillo encañonado el príncipe a unos cuantos metros, el ardillo se postró y puso sus manitas en la cabeza y le llamó la atención al rey y dijo, ¿qué pasó? Y atrás del ardillo había un monte lleno de espinas, un monte lleno de pantanos, un monte sucio por los pantanos, lleno de lodo. Y le pregunta a su experto en cacería por qué el ardillo se postró y se tapó su cabeza. Y el de cacería, el diestro de cacería le dijo, mi señor ya vio su pelaje del ardillo, ya vio el pelaje que Dios le dio a ese ardillo que es blanco en gran manera. El ardillo prefiere morir antes que ensuciar su pelaje blanco. Porque decía el príncipe, ya está a un paso de entrar al monte, y si él hubiese entrado al monte, nunca jamás lo hubiésemos podido cazar. Y dice, en el monte hay espinos, en el monte hay pantanos, y este ardillo prefiere morir antes de ensuciar
el pelaje blanco que Dios le dio. Tú y yo no traemos pelaje blanco, pero somos vasijas de honra que Dios quiere usar. Canales de bendición que Dios quiere usar. El apóstol Pablo dijo, me será utensilio, algo útil para llevar mi palabra, y así fue. Lo llevó a reyes, lo llevó a nobles, lo llevó a la plebe, lo llevó a todo mundo el evangelio. Hasta la fecha aquí estamos a causa del ministerio útil de los apóstoles de la iglesia primitiva. Y tú y yo con cualquier cosa ensuciamos el instrumento de Dios. Con cualquier grosería, con cualquier manera de ser, con cualquier forma de pensar, con cualquier pecado. Y el ardillo estuvo dispuesto a morir. Y estaba viendo en el internet, en Estados Unidos solamente hay 3 estados de los Estados Unidos donde existe esa ardilla blanca, albina. Y sabes que está prohibido que la mascota de alguien o el propio cazador los mate. Está entre $200 y $500 la multa a alguien que se sorprenda haciéndole daño a un ardillo blanco porque está en peligro de extinción. ¿Y tú y yo? Vamos a ponernos de pie. ¿Y qué hay contigo? Empezamos diciendo en Timoteo, en la casa, en una casa grande, muchas herramientas, muchos instrumentos, muchos vasos, muchos tazones, muchos tenedores hay. Pero también hay vasijas de deshonra. ¿Y qué es lo que somos nosotros? Dice, si somos de deshonra, entonces limpiémonos para que honremos a Dios. Bendito Dios, solamente tú lo sabes. Nosotros podemos decir que somos de honra. Mientras hay pecado en nuestro corazón, no podemos engañarte. No podemos mentir a nuestros hermanos. Tú sabes, Señor, si somos de honra o somos para usos viles en tu casa. Queremos limpiarnos de todo peso que nos asedia, de todo pecado que esté en nosotros, para que podamos ser esas vasijas de oro, vasijas de plata. Dice tu palabra que a lo último tú probarás las obras de cada uno de nosotros, la hojarasca, la madera, pero también el oro y también la plata. Tú como probador, Señor, que te sientas y pruebas el oro y pruebas la plata, que pones en el crisol, Señor, nuestras vidas, si son probadas, y ahí sale la escoria, Señor, que había en nosotros. Tú eres fiel y verdadero, y tú eres santo, y tú eres justo. Guíanos a cada uno de nosotros a toda verdad. Guíanos a limpiar esas vestiduras santas que tú nos diste como reyes y sacerdotes, Señor, y que volvamos nuevamente a nuestra identidad. Volvamos nuevamente al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, porque fuimos rociados, fuimos limpiados con la sangre del Cordero, no un Cordero físico, un Cordero santo, un Cordero digno, Señor Dios, de limpiarnos. Gracias, Padre, te damos. Bendice a tu pueblo, habla a nuestros corazones, para que nuevamente el valor que tú nos diste cuando nos alcanzaste vuelva a nuestras vidas y seamos cubiertos con la sangre preciosa. Dice tu palabra que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, tú nos vuelves a limpiar como la lana, Señor. Tú vuelves a hacer blancas nuestras vestiduras como al sumo sacerdote Josué. Limpia, Señor, nuestras vidas.
para que cuando tú nos uses, seamos usados como utensilios de honra, de gloria, Señor. Para ti, para tu nombre, Señor, sea glorificado aquí sobre la tierra. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Vamos a leer una escritura, vamos a ofrendar. Yo les invito a que vayamos a Génesis 4.